El repertorio de Carlos Bayala es tan rico y diverso como la distancia que hay de Villaluro a Londres o de Núñez a Cabo Cañaveral, todas geografías y paisajes que le son familiares. Porque lo familiar en Carlos es un espectáculo atravesado de ilusionistas y poetas, tanto como de orfebres y artesanos, científicos y filósofos, creadores y hacedores. Pensar con él es una aventura del pensamiento, donde se van revelando indicios y conexiones que abren la imaginación. A la cita no faltan el crítico agudo ni el chico que juega. Tampoco se ausenta el rebelde que atraviesa las convenciones ni el justiciero con sed de equidad universal. Por eso es probable encontrárselo trabajando con astronautas o guerrilleros, en misiones tan disímiles como un viaje interespacial de la NASA o el proceso de paz en Colombia. Humanista sensible, eternamente joven, Carlos es tan indómito que fue capaz de recursar sus estudios de publicidad para poder incorporar algunas primeras premisas y saberes que tuvieron que pasar la barrera de su ser siempre en movimiento. Enemigo de las fijezas y de las fragmentaciones, y apasionado por el devenir y la apreciación universalista, la pulsión de vida lo localiza una y cada vez en función amante. Por eso va a la búsqueda del ánima, de todo aquello que lo desafía, porque Carlos tiene el don de tocar el alma. Y este no es su plan, porque no tiene un plan. Simplemente ama la aventura del camino. Sabes que me gustó mucho la palabra nos en lo que nos mueve. Cuando me metí a ver el Spotify, el podcast, me gusta que eso nos, porque hay una forma que me parece que es un poquito excesivamente considerada, por decirlo de alguna manera, para con el entrevistado, en todo caso, que es, che, me interesa saber lo que te mueve. Y vos dijiste bien, me parece, que en la interacción de los dos pueden llegar a surgir cosas que a vos te movilizan, surgidos de la propia conversación, y a mí, por ahí no sabíamos hasta que la conversación empezó a surgir. Que te involucres en eso me parece que está buenísimo y que deja de ser un cuestionario y pasa a ser una conversación, está buena. Sabés que mis abuelos hablaban lenguas que eran extrañas para mí. Yo tenía dos abuelos que eran de origen polaco, hablaban en yiddish, y tenía dos abuelos que eran de origen sefaradí sirio y hablaban en árabe. Y entonces, viste, en casa había sonidos raros, palabras raros, y yo me formé, viste, en esa extrañeza, ¿no? Claro, la genialidad es cuando algo de eso, viste, te atraviesa por el lado de la curiosidad, del enigma, y te genera, obviamente, apertura. Y capaz que lo que estoy yendo a buscar es algo de esa experiencia primaria cada vez, ¿viste? ¿Qué palabras te quedaron que te acordás por la fonética? Viste que a veces te quedan palabras antes de saber el significado, uno las escucha y luego sabe el significado y lo cautivan a uno por el sonido. ¿Qué palabras te quedaron? Me interesan. Mira, lo primero que me viene a la mente en árabe, que sé muy poco, es roji. Y roji quiere decir querido. Wow, roji. Roji. Y yo te digo, viste, yo te llamo y te digo, Carlos querido, y me quedó el querido de esa herencia. ¿Y lo pronunciaban así tal cual lo decís vos, con una G, con un sonido J suave? No, más marcado, más marcado. Tal vez el tono, viste, es algo que viene y que también uno metaboliza y le pone su impronta, ¿no? Sí. Yo le puse un tono muy amable, muy cariñoso. Ellos también lo decían así, ¿eh? Porque mis tías te saludaban así. ¿Cómo estás, Roji? Entonces me quedó. No. ¿Y del Yiddish qué te queda? Y de Lish me queda mame. Estaba mamá, mi abuela, soy re mamero, ¿viste? Hice 20 años de psicoanálisis. ¿Bobe lo decías? ¿Bobe también lo usabas? Bobe lo usa mi mujer, estoy casado con una mujer que tiene Bobe, y la Bobe es un personaje central de la familia. Y tenemos un judaísmo cultural, ¿viste? Que no tiene más experiencia práctica que el amor
de dónde venimos y algunas palabras claves que nos atraviesan y algunos rituales de encuentro. Por ahí nos atraviesa esa herencia cultural. Qué bueno, qué Vo- bueno. Vos, Se me ocurrió cuando estaba diciendo que la O pegaba con cultural, o cultural. Me gustaba mucho esa cosa de que a veces uno tiene lo cultural oculto, ¿viste? Que tiene lo ocultural, ¿viste? Esas cosas que no necesitas manifestarle a otros porque está en tu vida. No porque los quieras esconder, sino porque están ahí atrás. Es fascinante lo oculto en cada uno. son como los estructurantes, ¿no? Y cada tanto, viste, se revelan y a veces están ahí en el inconsciente, están ahí como una disposición, una latencia que eventualmente emergen porque alguna circunstancia, viste, los convoca. Me parece que hay un repertorio ahí, hay un repertorio extraordinario, ¿no? De posibilidades en la herencia o cultural, voy a decirle con este señalamiento que haces, que y en tu caso, ¿viste? ¿Qué fuentes traes? ¿Viste? ¿Qué herencias traes? Yo me reconozco, ¿viste? Tributario de tantos, que va desde Pepe San, que es un gran futbolista de Lanús, hasta Sí. Pichón Rivière, ¿viste? Que es un gran maestro y un gran creador. El Pepe, para empezar con lo importante, el Pepe Sant, vos lo tenés desde Lanús porque sos hincha de Lanús, obviamente, ¿no? Va de ahí, porque él estuvo en Racing, en River. Mi papá es el doctor Jalife de Lanús. Murió hace unos años, pero sigue siendo, digamos, ¿no? Wow, Y wow. su pasión era la medicina clínica, el otro, el cuidado del otro, y era un enorme futbolista y se encendía. Y para mí encontrarme con él era hablar de Lanús. Y hablando de Lanús hablábamos de la vida, del mundo. Por lo cual, ¿viste? A Pepe le debo Sí. tantos abrazos con mi viejo. ¿Ah, sí? Y después con mis hijos palermitanos, imagínate, hijos palermitanos que Claro. dicen en primera del plural, ganamos, empatamos o perdimos, ¿viste? Entonces hay una herencia ahí también. Esa es muy visible. Divina, divina, divina. Yo tengo uno de los sufrimientos más grandes de futbolísticos, sí, sufrimientos más grandes, pero una de esas son muy grandes contra Lanús en la Copa Libertadores, ese partido horrible, yo soy de River, ese partido horrible que nosotros perdemos con un arquero desmanado, ¿viste? Que te acordás, ¿no? No, Costanzo, ¿cómo se llamaba? Bueno, vos te acordás de ese partido, que fue increíble, No, creo que nunca había una cosa tan insólita de que nos dieran vuelta el partido con ustedes allá. Sí, en Lanús. Semifinal épica, nunca se puede olvidar. No hay vez que hable con algún simpatizante, apasionado, fanático de River que no recuerde ese partido. Para nosotros fue tal, con Gallardo y Almirón en los bancos, pero fue tal la épica de Lanús, de esa levantada de 3 goles abajo en una semifinal de Copa Libertadores, que toda la energía se celebró en esa semifinal y nos costó la final. Costó la final, sí, es verdad, se dio toda una cosa, una especie de, catarsis excesiva, sí, tal cual. Pero vuelvo a la pregunta, a ver, ¿me la podrías reformular? Porque me gustó mucho más lo que me dijiste vos que lo que se me cruzó a mí. ¿Cuáles son mis fuentes de alguna manera? Claro, viste, ¿de dónde abrevaste? ¿En qué, si querés, herencia te reconoces? ¿Qué te atraviesa en términos de coordenadas de localización? Me encantó cuando escuchaba una charla TED que diste que tenés esa, vos le llamás disfunción, tu mujer le llama don, me encantó porque eso Sí, es verdad, ella le dijo gift, viste que me sorprendió bastante. A mí la palabra gift me gusta porque esconde también regalo, viste, que es como una especie de haber tenido la suerte de recibir algo que es incluso más, yo la pude traducir a don, pero viste que gift no es traducible en el castellano en ese sentido, que tenga ese doble significado. Y hay un libro de Lewis Hyde que se llama The Gift, que habla sobre la creatividad como algo no propio, ¿viste? Que me parece que está buenísimo, como es una especie de cosa que es un regalo que se nos ha dado a todos,
y que nuestra, de alguna manera, función o obligación o lo que sea es repartirnos esas figuritas que se nos dieron para que eso cobre vida. Pero lo que me pasó a mí, creo que lo que más me abrevó a mí, o como vos decís, me interpeló, es haber caído en paracaídas en una familia muy, muy ya hecha, siendo el más chico lejos de mis hermanos, 8 años más grande mi hermano José, 12 Grace, 15 Isa. Y de golpe estoy hablando en una casa con una abuela presente, gracias a Dios, Carmen, que me hablaban de cosas raíces. Mi abuela tenía acento español, mi mamá llamada Romero de apellido. Se supone que los Romeros son judíos conversos forzosamente en España, y por otro lado una familia de castellanos y vascos por el lado de mi padre, pero todo muy, como se sentía, todo muy viejo, en una casa en Villaluro, en donde ocurrían muchas cosas. En todas las casas, creo, y en todas las familias ocurren irregularidades o anomalías, ¿no? Que es lo más normal de una familia. Pero a veces en mi casa yo sentía que mi casa era como un caso, ¿viste? Que sentías que había algo ahí pasando un poco más allá de la normalidad. Y, por ejemplo, una anomalía que a mí me impactó mucho fue que mi padre estaba haciendo un restaurante, era arquitecto, y estaba haciendo un restaurante con alguien que no le pudo pagar. Y entonces iba y le trataba de cobrar y no le pagaba. En una época difícil de la economía argentina, etc. Y un día volvió feliz. Volvió feliz porque había acordado que el dueño del restaurante también tenía un cine y que le iba a pagar en un proyector de 35 milímetros, que todos obviamente nos preguntamos para qué nos iba a servir un proyector de 35 milímetros. Salvo mi viejo, que estaba fascinado con la idea, y un montón de películas mudas, poner un proyector mudo, y un montón de películas mudas que se trajo. Entonces teníamos el proyector en la cocina. No te miento, Fabián, el proyector era de 1,70 m de alto, era enorme. Entonces el proyector, curiosamente, siendo un proyector de cine mudo, hacía un ruido tremendo, o sea, el sonido estaba presente, que era el sonido del propio de la máquina, que era una locura, y el calor que producía. Eso en la cocina de mi casa. Y entonces veíamos películas ahí, que era una genialidad lo que pasaba, veíamos, y todo era muy desordenado y absolutamente admirable. Viste, Carlos, que uno va ocupando lugares, ¿no? Por ejemplo, yo me reconozco durante un tiempo significativo de mi infancia, muy especialmente en un momento en donde se enferma mi mamá de esclerosis lateral amiotrófica, que claramente generó un desconcierto en principio en toda la familia, pero después toda una reconfiguración. Y yo me vi llamado y asumí, siempre viste que es a múltiple vía, digamos, el rol de ser la alegría de la casa. Durante un tiempo largo, mi contribución, mi función, mi manera de andar y de ser por ahí era sostener la alegría. Y eso tuvo consecuencias vitales muy significativas para no solamente el destino de mi mamá, sino para el de todos nosotros. Después es difícil no hacer de eso una identidad o no hacer de eso, viste, un estereotipo, porque puede pasar de ser un don a ser una suerte de imperativo, mandato que te ponga, viste, en un lugar de fijeza. Bueno, el análisis y el trabajo, viste, de registro de las elecciones te hace también poder moverte de ahí, no necesariamente estar, viste, fijado ahí. En tu experiencia y en ese, viste, concierto tan particular de la escena familiar de origen, ¿qué lugares fuiste ocupando? Qué buena formulación de la pregunta, porque vos sabés que yo mientras vos decías eso te imaginaba y entendía la tarea de compensación que uno de alguna manera trae. En mi caso, vos sabés que la compensación la hacían los mismos integrantes de la familia, había mucho humor, mucho. Mi viejo era muy gracioso, mi mamá no era graciosa naturalmente, pero se reía muy bien.
Mi abuela se reía de las muertes en las películas, eso me acuerdo mucho. Mi abuela se reía, cada vez que había una muerte, se reía, pero una carcajada. Y siempre que le preguntabas te decía, ¿por qué es mentira? Claro, eso le hacía gracia, que el esfuerzo que se había tomado quien sea que estaba contando la historia para fingir una muerte. Entonces eso le parecía muy gracioso. Era un grado de abstracción muy grande el que hacía para llegar a eso. Era como que constantemente estaba ante un teatro de títeres. Y al revés, por ahí el Quijote, que se peleaba por los títeres por creer demasiado en los títeres, mi abuela tenía otra pelea. Y lo que pasaba entonces era ese tema de la observación, del reírse mucho, de reírse del otro, muchísimo. Nosotros teníamos en casa un idiotario, y a mí me llamaba bastante la atención porque el idiotario era muy valioso, y era constantemente visitado. Si venían primos y cosas y que yo en esas reuniones, se abría el idiotario y se contaba, qué sé yo, algo que se había escuchado en la tele, algo en contexto. Entonces lo tenías que escribir en contexto. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, una gaffe, un furcio, una tontería. Una vez mi vieja había dicho, no sé si te acordás, que hace muchos años había un tipo que era como un fakir, un demostrador, un personaje que se llamaba Tuzán. ¿Te acordás que Tuzán? Obvio. Puede fallar. Entonces, puede fallar. Y Tuzán hacía una cosa que se ponía en la panza cosas y las rompían arriba y demás, pero después mostraba cómo movía la panza y cómo hacía como tú un control de su panza y demás. Y dice, el otro día lo vi a Tuzán por la tele moviendo el vientre, dijo mi madre. Y claro, la explicación literal tiene un sentido, pero el otro sentido era muy gracioso. Entonces, obviamente iba al idiotario porque se entendía que lo vi mover el vientre a Tuzán, era gracioso por la tele, etc. Entonces, pavadas así mínimas y demás se repetían. Y la anécdota tenía un valor pero muy grande. Y la anécdota en el sentido de que la anécdota se sabía que tenía un stretch, que estaba estirada siempre un poquito, o dramatizada de una manera que podía causar más gracia. Y a nosotros nos gustaba mucho la práctica de la anécdota en el sentido de que yo sabía que si se contaba una vez y funcionaba entre todos, quien sea que la contara, eso se iba a escuchar de nuevo en otras veces. Y lo pedíamos, ¿viste? Che, ¿qué es lo que pasó? Contar lo que pasó el otro día y tal cosa, y ahí iba. Entonces, mi tarea fue de expectación, de espectador durante años. Yo fui espectador de todo eso. A veces provoqué alguna cosa en eso. Yo era muy cabeza dura y algunas cosas, pero creo que el favor más grande que me hicieron fue ofrecerme esa familia como espectáculo. Verdaderamente observarlos, era un espectáculo. Y después sí me sometían a cosas. Por ejemplo, no sé quién demonios trajo a mi casa una radio que se usaba dentro de mi casa, pero que se podía emitir adentro de casa desde un lugar. Entonces tenía un emisor y un receptor. El receptor era, pero estaba hablando del año 77, 75, yo tenía 6 años. Entonces me ponían la radio esa y se iba alguien con un micrófono inalámbrico, porque eso sí, o sea, se iba con un micrófono a la cocina, y entonces me decían que me iba a llamar Papá Noel, ¿no? Y me ponían enfrente del aparato, y me decían, bueno, va a hablar con vos. Por ahí 6 no, pero 5, pues son solo 6 quizás no, pero 5. Entonces decía, bueno, ¿cómo te portaste? ¿Qué sé yo, además? Y yo contaba todo con mucho énfasis, porque no interpretaba que la voz era alguien simulándola, y cuando terminaba de contar que me había portado bien y qué sé yo, gritaba, ¡mentira! En la radio, ¿viste? ¡Mentira! Y yo no, me volvía loco. Y se divertían con pavadas, ¿viste? Pero era como todo un evento. Y vos sabés que yo no entendía para nada a nadie tomándose las cosas en serio en la vida, porque como se bromeaba mucho, el enojarse era como algo bastante ajeno, enojarse entre nosotros. Era como todo un pequeño chiste. Por supuesto había momentos de angustia, momentos de dificultad, pero lo que más recuerdo
es como mucha risa, con un background duro en algunos casos de vida, pero mucha y muchísima anécdota. Hoy mal llamado storytelling. Hay un librito que vos lo debes haber leído, el fin de la narración, el de Han, de último o anteúltimo, no sé, en donde habla que la pérdida de la anécdota, y yo le agrego una cosa a eso, y con esto juro terminar, le agrego que la gran derrota que ha tenido frente a Internet la oralidad humana entre nosotros es el fin del chiste. ¿Te acuerdas que antes la gente decía, hoy un chiste lo podés ver por Internet, alguien diciéndolo para que se publique, un video de un chiste? Pero el encontrarte con otros y que alguien diga, como el del Rengo que jugaba al tenis los sábados, sí, ¿por qué los sábados? Eso que era tan presente que decías, che, ¿quién pensó este chiste? ¿Qué era eso este chiste? Y siempre había chistes que se ponían de moda y demás. Y el contar el chiste requería que estuvieras presente en el lugar, que hubiera una audiencia presente, una performance que estabas dando en ese momento. Y eso no me refiero a esto con nostalgia, me refiero a esto con tristeza, que es distinto. Es una tristeza basada en que es una pérdida muy importante de nuestra tradición oral. El prólogo del chiste, la manera, esa cosa que Landricina hacía muy bien, pero ya Landricina lo convertía en una escena, en un escenario, ¿no? Pero prologar, contar mucho antes y todo eso. Creo que esas cosas formaban parte de... Carlos, en esa referencia extraordinaria a la familia como espectáculo me traes, no sé, me evocás películas que las tengo como, viste, entre mis preferidas. Una es El Gran Pez. Te escuchaba y veía algo de Gran Pez. Otra creo que se llama El Sí. Gran Circo o algo por el estilo, que también me conmovió mucho, que es la historia de un idealista que está... ¿Cómo se llama la otra? Creo que El Gran Circo, o capaz que no es El Gran Circo, pero tiene que ver con, ya me voy a acordar, con un, con la épica de la representación y del valor de la ficción, ¿no? Para investirle al mundo una mirada contemplativa, poética, lúdica, imaginativa, que son dimensiones que hacen, ¿no? a la experiencia del espectáculo. Viniendo de ahí, ¿no? Viniendo de esa herencia cultural. En tu familia actual, la que vos armaste, la que armaste lejos de casa, ¿no? Tan lejos de Villaluro. ¿Qué hay que tiene continuidad eventualmente y qué hay de nuevo, viejo, diría Bugs Bunny, digamos? Hay de nuevo lo más nuevo que hay. Tengo 2 hijos. Domingo, que tiene 14, cumple 15 ahora el 10 de abril. Y Alonso, que cumple 2 el 1 de agosto. Así que imagínate la distancia, ¿no? Tengo un hijo de 15 años y un hijo de 19 meses. Y en mi caso hay una ruptura de una tradición familiar muy linda y muy noble que tiene que ver con el divorcio. Yo me divorcié de Gabriela, que es algo que dentro de lo que es mi familia más cercana no había ocurrido, con, gracias a Dios, una relación muy linda con Gaby, que es la mamá de Domingo y con quien llevamos adelante el ser padres de Domi. Y eso lo digo sin excesos ni careteos, con todo lo difícil y lo arduo que es el camino en la educación, y también el camino de la educación habiéndonos separado cuando Domingo tenía 6 y divorciado cuando Domingo tenía ya 9. Y hoy en pareja con Isabela, con quien tenemos a Alonso. Isabela es colombiana. Sí, también hay otra ruptura, y como una especie de
creo que haber conocido Colombia me sirvió muchísimo para poder entender a Isabela desde otro lugar. Y todas estas cosas fueron novedades muy grandes en mi vida, no sin sus terrores, ¿viste? A mí me pasó de preguntarme muchas veces, me imagino que todavía a todos nos pasa todo el tiempo, ¿no? De preguntarnos qué estoy haciendo, qué está pasando, qué es. Y hoy, mira qué raro esto de decírtelo, porque lo estoy descubriendo mientras estamos hablando. Hoy puedo decir que soy espectador de una situación familiar compleja, supuestamente, en donde mi familia y el núcleo, en donde Domingo, cuando está en casa con nosotros, y Alonso, son una combinación de lo más curiosa. Rivers es el nombre de nuestro perro, que acá en Inglaterra tiene, por suerte, un significado menos brutal, que si le pusiera River en Argentina sería como muy burdo. Pero acá parece algo más filosófico, y no, es lo que hablábamos de Lanús, River. Y se da una ecuación que yo jamás me hubiera imaginado. Jamás. Una esposa de 29 años más joven que yo, una nueva pareja, ¿no? Ya ahí decís, esto es con todos los desafíos que eso trajo, con las aceptaciones que eso involucra y con los juicios que eso también inspira. Y hay una sensación de determinación en la vida, habiendo venido de una familia como la que vine, en donde me entrego quizás con bastante facilidad a ese espectáculo, y con agradecimiento, realmente con mucho agradecimiento. Obviamente que tiene todos los despelotes que tiene, pero mira, justamente un escritor que a mí me cae muy bien es un escritor que me debería caer muchas veces muy mal por un montón de seguridades que él presenta de una manera brillante, que es Chesterton, G.K. Chesterton. A veces, creo yo, considerado aburridísimamente por el ángulo cristiano de uno de sus seguidores más cristianos, que son los peores, porque no creo que son los que menos entienden la hermosa locura despierta que tiene Chesterton, que es una locura, como él decía, que loco es aquel que pierde todo menos la razón, ¿no? Es una locura sin ningún tipo de abandono de la razón, al contrario. Y yo, una de las cosas que me mortifica cada vez que lo leo, que cada vez se va a caer algo que voy a estar muy de acuerdo, se van a caer cosas que me hubiera encantado escribir a mí, y van a caer cosas que las siento una crítica a mí muy grande. Y eso es para mí una medida de muchas veces cuán lejos estoy de un determinado plan que supuestamente pudo haber habido. No sé si se entiende, Fabián, eso que digo. Hay como una distancia de un supuesto eje, ¿no? Carlos, a propósito del eje, del plan, del más allá del eje y sobre todo también de la celebración de la incertidumbre y la indeterminación. Viste, te escuchaba en una conversación o te leía y me venía Fito Páez en relación a un par de letras que me inspiran. Una es me gusta estar al lado del camino y otra es yo no sé dónde va mi vida, pero tampoco creo que sepas vos, ¿no? Y te escucho disfrutar la experiencia de extraviarse, de perderse, de preguntarse, pero a la vez veo tu trayectoria, viste, inmigraste muchas veces de identidad en lo profesional, ¿no? Has creado y has salido de agencias que han sido grandes marcas. Incluso te has reconvertido al punto tal que, más allá de dialogar con el mundo corporativo, empezaste a dialogar con guerrilleros o empezaste a dialogar con astronautas. Entonces, me resulta apasionante los giros que vas dando. Y también ahí veo, viste, algo que me genera enigma, que es
por un lado ayudás a construir identidades nítidas, fuertes, y por otro lado tenés una relación plástica con tu propia identidad, ¿no? ¿Qué pensás de la identidad? ¿Qué aprendiste de la identidad? Sí, pienso, qué bueno eso, porque pienso que la fijación estaba bastante las puteadas con un libro que estoy leyendo que no lo había leído nunca, que es Antiedipo de Deleuze, ¿no? Y con lo que puteo es que por momentos siento que estoy leyendo un manual de Microsoft, ¿viste? De cómo setear una laptop pero hay sí una cosa que en lo que estoy de acuerdo con Deleuze, sobre todo, independientemente del lo que llamaría la cronología de la razón. Y ahora voy a tratar de llegar a esto. La cronología de la razón, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado estuvo de moda poner la especulación filosófica en contacto con Freud, Lacan, Marx y determinadas nociones que involucraban estos territorios, en donde hay un materialismo muy, muy evidente en la manera de pensar de un Marx y qué sé yo, y es como una forma de situar, ¿no? De situar algo en un tiempo, decir, bueno, nosotros pertenecemos a este tiempo y cumplimos con esto. Y pareciera ser que la obligación, no tanto de ponerle Lyotard, pero sí de estos pibes que en los 50s y en los 60s, Foucault y demás, tipos valiosísimos, etcétera, pero que se debían a la academia y la carrera académica, funcionaban en función de... Eran como personajes de Kafka. La diferencia que yo siento cuando leo algo de Kafka es que Kafka describe un encarcelarse en una determinada realidad solo porque ya parece que él estuviera muerto cuando escribe eso, estuviera en otro lado liberado de eso. En cambio, cuando leo a los filósofos que cumplen con determinada regla, entiendo que están presos de una determinada regla académica, y eso a mí me da horror. En cualquier industria, en toda industria están los pasteleros, se juntan y comparan, los no sé qué, los peluqueros, los esto, y además los gremios. Y a mí la idea del gremio me destruye, realmente, me destruye, porque siento que lo que estás haciendo es estás produciendo una fijación. Y la fijación, bueno, de vuelta, escuchaba de Deleuze, el deseo y la fijación, ¿no? Que tenían que ver. Yo creo que la fijación es el deseo del que está loco. El deseo justamente es la no fijación. El deseo es saber, creo yo, es saber que eso que estás observando justamente tiene la belleza que no lo vas a tener. Y es el querer es el querer no querer. Ahí en eso hay como una cosa que a mí me parece maravillosa, y es como una especie de ambigüedad. Entonces, cuando vos me hablas de plasticidad en la identitaria, estoy totalmente de acuerdo, porque lo que creo es que yo me di cuenta en determinado momento de mi derrotero que mi éxito no es querer ser alguien, sino ir observando todo tipo de posibilidades, seguir manoteando aspectos de todas esas posibilidades en el camino. Y sí, en algún momento, por supuesto, que me puede el ego o la vanidad o el narcisismo de querer decir, che, bueno, pero no debería escribir un libro, no escribí todavía ningún libro, y debería escribir un libro, y yo debería ser... debería mostrar todo el trabajo que hice. Digo, ¿qué es todo el trabajo que hice? Es un quilombo de cosas que no tienen, entre muchas, no tienen ningún sentido. Pero te gana a veces la idea del archivo, y etcétera. Y sin embargo, por algo que no lo tengo muy, muy determinado todavía, me siento cómodo con esa no fijación. No sé si... Sí, casi que... Vos, como psicólogo, probablemente habrás revisado y visto muchos casos así.
No, pensaba, viste, me venían imágenes, te escucho y me vienen imágenes. A propósito, sabés que la peli que citaba en relación, me quedé con la idea del circo, pero es El Gran Showman. Y está bueno. Ah, ok. Y está bueno porque Sí, tenés algo de eso, que por lo menos me evoca. Y me encanta, viste, que el espectáculo que producís no tiene, viste, detrás un plan, sino que en gerundio, viste, se va produciendo, se va desplegando. No, pensaba que la fijación, viste, me venía la imagen de estos bichos embalsamados, viste, que son como un pleno de pulsión de muerte, ¿no? Porque es como eh, la, ¿viste? Visualización de algo que perdió el alma, que perdió la vitalidad y que quedó cristalizado. Y a mí sí. me genera algo del orden del espanto, ¿viste? Entonces, me parece que en la fijación hay algo de la perversión de un puro de pulsión de muerte. Después, caso por caso, uno podría, ¿no? En la singularidad, tratar de leer de qué se tratan algunas fijaciones, porque puede ser que, viste, el psiquismo de una persona esté amarrado a una fijación estructurante y si se cae eso, se cae toda la subjetividad. En ese sentido sería cuidadoso. Ahora, Carlos, una de las cuestiones, viste, que hacen a la plasticidad conciernen a tener una relación con los significantes que nos estructuran. River, Villaluro, eh, relativamente plástica, es decir, se está moviendo, no es que está fijada, cristalizada en ese esto, sino que le van pasando cosas. En ese sentido son, viste, significantes vivos, pueden resignificarse, metaforizarse, entrar en nuevas coordenadas de ficción. Te quería preguntar, ¿cómo es tu relación con el lenguaje? ¿Cómo fuiste descubriendo, si querés, la ecuación simbólica, ¿viste? La capacidad de ficcionalizar, el poder de las narrativas? Vos sabés que te hago una, viste, apostilla a lo que te estoy preguntando. En BMC, viste, fuimos de alguna manera reinventando modelos de branding. El actual se llama Gifted Brands y lo disfrutamos mucho, ¿viste? Es una versión destilada, depurada de muchos años de trayectoria y, no, y Está bueno. nos gusta esto ir a buscar el don, ¿viste? En las acepciones que hablamos antes. Pero si vos me decís, bueno, pero ¿qué tiene de particular la mirada de ustedes, que fueron, viste, encontrando? Hay algo que entiendo que cultivamos, que vos también lo cultivás, que, viste, cuando decías, bueno, Kafka no escribe como esos filósofos dogmáticos que están atrapados. Vos no solamente lees el texto, sino que lees la enunciación, lees la posición subjetiva de quien está escribiendo, ¿no? ¿Cómo fuiste descubriendo la distancia entre eso que se ve y la mirada del que pone la cámara, ¿viste? ¿Cómo fuiste descubriendo la representación? Hay una cosa, sí, total. Hay una cosa que a mí me pasó. A mí me ayudó mucho no saber inglés hasta bastante grande. Yo empecé a aprender inglés a los 23, 24. Con lo cual yo a mí me llegaba era o el sonido del inglés, sin ninguna intención mía de comprender lo que se decía, que es algo muy pre-internet, en lo que los que accedieron a internet, yo me di cuenta bastante rápido cuando internet, desde el 99 para adelante, empezó a permear, es que los chicos que se presentaban a eso ya empezaban a hablar con algunos anglicismos más contemporáneos, con algunas cosas que ya se sentía que las traían de algún YouTube inicial o alguna cosa. Pero yo usé mucho o me expuse mucho al doblaje. El doblaje para mí fue muy importante en las series, en las películas, eran muy buenos doblajes aparte. Los doblajes no se hacían en Argentina casi, salvo el show de Benny Hill, pero los doblajes en general se hacían en algún lado de Puerto Rico, en México, o en y eran buenísimos, eran muy graciosos. Y ahí evidentemente yo sí, cuando, cuando me conecté con las mismas versiones de las cosas que yo había visto dobladas en inglés, y algunas me hacían menos gracia, algunas me pude estar acostumbrado, de decir, che, qué buena captura del alma de la palabra, del ánimo con el que esa palabra llega, ¿no? Porque podés haber cambiado la palabra, pero ahí entendiste o tradujiste de una manera muy afortunada algo.
Y a mí eso en la palabra, creo que lo hablábamos con la oralidad, ¿viste? ¿Cómo es la palabra, cómo está dicha tal palabra, cómo se dice esto versus lo otro, cómo se pronuncia? A mí, obviamente que me ha gustado siempre jugar con las palabras, me gusta entender por qué, hay gente que juega con las palabras con más fortuna que otra. Por ejemplo, a mí siempre me interesó la idea de Jules Solar, que hablaba de las palabras y tenía la panlingua, y decía que había palabras mejores, que juguete no era una buena palabra para un juguete, que juguete era como una derivación de un jugo de mala calidad, no tenía que ver tanto con lo lúdico, con el juego, y que no debería ser una palabra. Estoy de acuerdo con eso. También estoy de acuerdo con que el autor no conozca bien el autor de algo no conozca bien de lo que está hablando, e incluso no sepa bien de los personajes que creó. A mí me gusta mucho la idea de Unamuno, que dice que todos los momentos en los que Cervantes no entiende al Quijote, que no lo entiende, y Lío ahí, hay algo pareciera ser cuando decís una palabra que me parece que es muy genial, que es imposible recuperarla. Y esa escapatoria de la palabra y esa imposibilidad de que vuelva dentro de tu boca y que se desconvierta en ese sonido que ya salió y que es irreparable, y muchas veces la palabra es irreparable, pero me refiero hasta lo más tonto que uno puede llegar a decir. Eso esa liberación me parece una pequeña maravilla. Yo laburé mucho, yo hice mis estudios en publicidad son lo que la publicidad requiere, muy básicos, ¿no? Estudiás en un lugar con una currícula muy mala. Yo estudié publicidad 1 y publicidad 2, el primer año que hice publicidad, y recursé publicidad 1 y publicidad 2, en publicidad. Todo el año me hicieron recursar. Y eso a mí me ayudó mucho porque yo era muy inmaduro, me parece, y yo necesitaba necesitaba gente más joven que viniera para catch up conmigo, para estar más acorde a la madurez de gente más chica. Y eso me vino muy bien, me puse de novio por primera vez, y fue un montón de cosas que fueron accidentes muy, muy afortunados. Pero una vez terminado la carrera de publicidad, que era muy, no para mí evidentemente, pero muy simple en términos generales, me vine acá a Londres a hacer un máster en Fine Art Media, en un lugar llamado UCL, en el Slade School of Fine Arts, que está buenísimo. Y mi tema fue el anima, el movimiento y la expresión del alma en el movimiento. Por eso cuando me quedó mucho cuando me hablabas de animales embalsamados, etc. Entonces trabajé mucho en cosas que eran como ocurrencias que me surgían para probar cosas, disfrazar animales de ellos mismos, ponerles un trajes y ver cómo se comportaba, y no por deseo tautológico de la vaca disfrazada de vaca. Eso es un juego, pero yo creo que lo otro que me interesaba era ver qué pasaba cuando veía todo ese uniforme en movimiento, pero un movimiento real de una vaca, cosa que es imposible porque en cuanto vos disfrazás una vaca y le pones arriba todo un traje, qué sé yo, aparece un aparato rarísimo que no... Pero bueno, evidentemente observar eso me daba cierta curiosidad. Entonces el movimiento creo que fue algo para mí. El movimiento fue algo que me interesaba. Yo me acordaba de esa escena de Los Tres Chiflados y de tanta película, ¿no? En donde hay alguien que se muere y disimulan de que no se murió y lo mueven como si fuera un títere. Y tuve muchas ganas de hacer algunas pruebas con ese tema, con el tema del cuerpo muerto, con la danza, con la coreografía, en base a eso. Cosas que rozan lo creepy, pero que de alguna manera y por alguna razón me interesaron. Entonces, creo que de la palabra lo que más me queda es el hecho del movimiento, de las vibraciones de onda. Hay algo con ese movimiento que me interesa. Carlos, y pensaba, viste, en tu abuela que
ponía a prueba la ficción porque decía, no, viste, carcajada cuando se muere, ¿no? Y veía los hilos de la representación. Y vos, que sos un operador simbólico, imaginario, estético, pero que haces de esos hilos arte, ¿no? Mi manera de ver y de apreciar. ¿Cómo te fuiste, si querés, haciendo un artista de la ideación? ¿Y qué vas descubriendo en el camino? Porque vas experimentando, vas explorando y te vas metiendo en situaciones novedosas todo el tiempo. Y vas a tientas, ¿no? ¿Qué te va autorizando, ¿no? Con las ideas. Y por otro lado, te he escuchado hablar sobre cierta epidemia de ideación y de creatividad, ¿no? ¿Cuáles son los límites que le ponen alguna pertinencia o a un recorte ético a, si querés, la condición ideativa? Creo que hay una sobreproducción de ideas, especialmente el mundo occidental está sufriendo eso. Creo que el mundo oriental tiene una sobreproducción de cosas, especialmente China, Taiwán, Vietnam, sobreproduce cosas, y de este lado creo que se sobreproducen ideas, o sea, cosas abstractas. Y creo que en los dos casos hay una sobrepoblación de eso, ¿no? Entonces tenés un lado que está haciendo cepillitos para limpiar el parabrisas del auto cuando hay escarcha, que tiene un calentador de no sé qué carajo y qué sé yo, y que también lo puedes conectar con el celular y con una app y poner... Bueno, todo eso que ya sabemos, y por otro lado gente que está pensando esas cosas como para ver si allá de ese lado se hacen. Entonces tengo un conflicto muy grande con la manufactura al pedo, básicamente. Y creo que la ideación al pedo también es un problema. Creo que se está pensando boludeces todo el santo día. ¿Qué sé yo? Alguien me mandó hace 2 días un forward de algo que era un link con un proyecto que una empresa de desodorantes había hecho un desodorante basado en la data, porque hoy además tenés que, para justificar en tu gremio que estás actuando con modernidad, tenés que venir de los datos. Basado en la data, en las dates en donde una mujer tiene un gato, mirá de dónde venimos, tiene un gato, la aceptación del gato para con vos como candidato, vamos a suponer que eso signifique algo, esto que estoy diciendo es importante, entonces hay un desodorante que produce un rico olor para que el gato te quiera un poco más y no salga. Bueno. Y una empresa grande de desodorantes y que yo hace esta pavada. Y nada, y le ponen toda una explicación de que hay un experto en el aromas que hace esto, que hace aquello y demás. Y vos mirás todo eso y decís, la cantidad de reuniones, de gente, de cosas que ha habido para llegar a esto, que no es más que un prototipo exteriorizado como no prototipo, para poder enviarlo aparte del gremio a que lo premie con no sé qué premio, que no sé ni qué duración va a tener la alegría que le puede producir a no sé qué ego esto. Entonces ahí es donde hay un conflicto central. La abundancia de cosas que no necesitamos. Mientras que sí considero, y ahí sí estoy de acuerdo en parte con por qué Trump está haciendo lo que está haciendo en los Estados Unidos con el tema de tratar de devolver la manufactura a los Estados Unidos, que creo que es un punto muy grande occidental. Yo lo vengo sosteniendo hace años, que si el Occidente no se reconcilia con la manufactura, si no hace cosas, va a estar va a tener un conflicto esencial muy importante de no entenderse a sí mismo, de estar excesivamente divorciado de determinadas realidades. Si todo te llega por Amazon, si vos no haces nada, hay algo remoto en la experiencia vital que me parece que es tremendamente peligroso. Y el bueno de Simondon, este francés que vos conocerás bien, que les explicaba a los alumnos en su primer clase de filosofía cómo armar un motor V8, y llevaba piezas y empezaba a armar un motor ahí, y me decís, pero como un filósofo, un profesor de filosofía, me explica cómo armar un motor. Y la explicación del tipo era que tenía que haber una reconciliación
con las cosas, y que esta suposición de que alguien es culto porque entiende la diferencia entre Beethoven y el cuarteto de Opus 132 de Beethoven, y puede reconocer en un segundo a Stravinsky, ¿por qué es menos importante que la persona que escucha un Renault 9 y escucha un Renault 18 y te dice, no, bueno, eso es un 18, es un 1.8, que se llama, es una Coupe Fuego y demás? ¿Por qué esta sensibilidad es evaluada como culta y esta otra sensibilidad es no culta? Cuando evidentemente los triggers de registro y demás en uno y en otro son. Y creo que si nos devolviéramos en Occidente a una manufactura más simple, con simplicidad no estoy hablando de un excelente desarrollo, sino con simplicidad me estoy refiriendo a que cubra necesidades reales. Y si pudiéramos formar a gente para que pueda llevar adelante tareas que tienen que ver con necesidades reales grandes y demás, quizás cosas tales como volver al cultivo y a la ganadería, pero desde un lugar distinto, obviamente que contemple sostenibilidad, que contemple hacer las cosas de otra manera y que ofrezca un producto para el mundo más elevado, más premium. Creo que tendríamos una vida más dichosa los humanos que estamos relacionándonos con esto, versus relacionarnos con ideas etéreas, con cosas que no son. Entonces, ahí es donde está, si se quiere, en lo que refiere a lo mercantil y a la publicidad y a todo este mambo, mi cabeza. Y después sí, yo me meto y me interesa meterme en temas que por ahí están más alejados de lo que sería la creatividad dedicada al comercio. Y ahí sí entran, como vos decías antes, Colombia, o entra la NASA. Ahora estamos trabajando en una cosa que es sumamente interesante, que es la misión que va a salir a interceptar el asteroide Apophis, el que va a llegar en el 2029, muy cerquita de la Tierra, 32.000 kilómetros de la Tierra, nada. Y me interesa muchísimo esa misión, me interesa muchísimo, y la política alrededor de esa misión, porque esa misión requiere que se pongan de acuerdo varios países en un mapa hoy de los países encerrándose de nuevo. Entonces, como me sirve para poder entender el mundo, y la parte que creo que todo ser razonable, habiendo dicho que entiendo la parte de Trump de la manufactura, ve como deleznable de tipos como Trump, ¿no? De Carl Sagan, de leerlo, a trabajar en la NASA, ¿viste? Que es como una suerte de sueño interespacial. Es que fuiste descubriendo, vamos cerrando por acá, ¿viste? Que proyecta hacia el universo, esta experiencia que estás haciendo. ¿Qué vas descubriendo en la experiencia de hablar con gente que tiene como misión, vocación, ¿viste? Estar llevando a la humanidad más allá de las fronteras de la Tierra, ¿no? Descubro una cosa que a mí me llama la atención. Yo sé que el día anterior a que este cohete que tengo acá atrás es el SLS. El SLS es el cohete más grande que se hizo en la historia. Déjame, como esto es audio, viste, la gente no va a ver, pero se va a imaginar. Ah, claro, hay un cohete que yo tengo atrás mío, una maqueta de un cohete que tengo atrás mío que es gigante, que es el SLS. Y el SLS es el cohete que supuestamente va a llegar finalmente a transportar a humanos a Marte. Que ese es el gran objetivo de Artemis, ¿no? De la misión Artemis, llegar a Marte. Cosa que va a empujar fuertemente Trump, pero Trump lo va a hacer seguramente con Elon Musk y con un segundo plano de NASA. Pero a mí lo que me llama la atención cuando está por lanzarse este cohete por primera vez en la historia, nosotros trabajamos mucho con la que lanzó esa misión, que se llama Charlie Blackwell Thompson, la primera directora de lanzamientos de la NASA de la historia. Y nosotros hicimos para ella y para ellos una instalación permanente en la recepción, en el edificio del SLS en Cabo Cañaveral, con una película, con música de Gustavo Santaolalla, con una instalación visual que filmamos y que creamos, etc.
Y en un muy buen gesto, el director de toda esa área, que se llamaba, pues se retiró el año pasado, Mike Bolger, me dijo si tenía ganas de ir a ver el cohete bien de cerca el día anterior al lanzamiento. Y me pareció rarísimo que me dijera, me mandó un texto, viste que los americanos te textean, no te mandan WhatsApp. Me mandó un texto si me interesaba. Digo, bueno, me interesa. Entonces fuimos, Gustavo estaba, y fuimos bien cerca del cohete. Y en el camino le pregunté a Mike, un tipo muy afable, muy macanudo, ¿cuánto tardaba el viaje a Marte? Me había olvidado, 1000 veces habíamos hablado, pero ¿cuánto tardaba el viaje a Marte? Viste que se tiene que usar un momento que se llama el perihelio, que es cuando la Tierra y el Marte van a estar más cerca. Entonces ya lanzás la... Y no se acordaba, no sabía. Una de las cosas que descubrí con NASA que me parecen más extraordinarias es que realmente hay una idea orquestal muy importante, ¿no? Que cada instrumento se tiene que tocar de una manera tan precisa que la idea universal la contiene muy poca gente. Y en NASA me pasó de haberme dado cuenta que cada una de esas personas se reconoce como un fragmento. No como una totalidad, sino como un fragmento. Y a mí de cierto modo me fastidia un poco eso, porque obviamente lo que trato me gusta en lo general. Por eso vos cuando me decías de tu padre médico clínico, ¿viste? Y cuando decís, che, ¿cómo son los médicos clínicos? Yo recuerdo un médico clínico de Lanús también, se llamaba el doctor Gregorio. Era un tipo que escribió un libro que se llama La observación en la profesión médica. Entonces era como un libro que yo lo tengo, pues se lo pedí, que te describía, si viene caminando así, torcido para la izquierda, con tal cosa que se llora, probablemente, páncreas, esto, si viene así, si hace esto, si tiene gestos así, te daba data observacional de años y años y años de estar mirando gente. Y podía ir desde una lesión en un pie, un espolón, hasta un problema en la médula. Y tengo la impresión de, observando todo esto, de que hay dos excesos. Exceso de una cierta fragmentación que se está dando constantemente, y que las redes sociales y los buscadores y las indexaciones de datos están ayudando, que vos te podés buscar un dato y ese dato te conecta con otro dato chiquitito, con otro dato, qué sé yo, porque es muy difícil observar el conjunto. Te vas metiendo por diferentes compartimentos y que no entras nunca, no observas la generalidad fácilmente. Y el segundo es estar presos, muy presos, de un afán metafórico actual de comparar todo con la tecnología y todo con el cerebro y el cerebro con la tecnología. De llevar todo a ser explicado desde el cerebro y el cerebro a ser explicado desde procesos, datos, memoria, en el sentido que se utiliza más en la tecnología, sistemas, si tal cosa, tal otra. Mientras que si te vas más atrás, encontrás pensamiento muchísimo más desaforado, mucho más general. Que cuando decís, viste, ¿por qué a la gente que le gusta Spinoza le encanta Spinoza? Y porque es vasto. Porque lo bueno de Deleuze que estamos hablando lo puede mencionar a Borges, pero Borges no lo mencionó una sola vez a Deleuze. Porque Deleuze menciona a Borges porque Borges era todo lo que Borges observaba y miraba y condensaba a partir de él, de su sensación. Y Deleuze es mucho más técnico y mucho más esclavo del tiempo. Y ahí es donde me parece que hay algo que nosotros hoy estamos perdiendo en esta especie de neurosis de los fragmentos. Y a mí me encanta que esté pasando eso, porque el valor de aquellas personas que sostengan
la mirada amplia va a ser mucho más grande que nunca antes en la historia. Entiendo yo. No sé qué pensás ahí, Fabián. Tenemos afinidad paradigmática, ¿no? Heredero de un médico clínico que tenía el don de la observación y el don de la palabra y el don de la, hoy se llama compasión, pero del registro del otro, me gustaría decir, ¿viste? Si querés, ahí están las fuentes. Sí. Eso ayuda, ¿viste? A lo que llamabas orquestación, poder apreciar, poder mirar la Matrix, ¿no? La orquestación estructural, le diría yo, ¿viste? Y eso evita la fragmentación o que, ¿viste? Te subordines, que da mucha seguridad a, si querés, la parcialidad técnica de la zona de poder donde trabajás, transitas, influenciás, y que no puedas articular eso a su contexto, que tantas veces lo condiciona cuando no lo determina. Me parece que claramente hay una gran habilidad que es, a mí me gusta llamarle capacidad ambidiestra, multidiestra, que es poder articular, ¿viste? La parte con el contexto. No me animo a decir ni siquiera el todo, ¿viste? Porque son todos contextos parciales, pero poder contextualizar me parece que siempre es una gran operación apreciativa, comprensiva y estratégica, ¿no? Y ahí claramente, bueno, creo que tu quehacer, nuestro quehacer, aporta valor en esa perspectiva, sobre todo, viste, en un tiempo en donde la caída de los grandes relatos y la crisis de las ideologías, lo que hace es todo el tiempo es fragmentar, parcializar. Ahí creo que emergen los dogmas que tratan de dar certidumbre a la complejidad. Y yo creo que hemos aprendido y disfrutamos de transitar, navegar la complejidad, incluso el caos, y poder vivir con algunas hipótesis, con algunas conjeturas, ¿viste? Que son al final del día no más que eso, conjeturas, hipótesis que después tienen que dar prueba de verosimilitud, ¿no? Tienen que dar prueba empírica. Me gusta transitar por ahí la vida profesional y la vida, te diría, de relación, ¿no? Y con eso me siento relativamente confortable. Siempre, viste, navegando en la incertidumbre, siempre con la humildad del que está experimentando, probando. Creo que ahí nos reconocemos como hay como cierta, ¿no? Fraternidad de trayectoria. Eso pienso, Carlos. Carlos, en ese sentido me gustaría cerrar preguntándote, ¿qué indicios de futuro vas viendo en el presente? ¿Qué de ello te estimula y qué te preocupa? Creo que lo que nos preocupa a todos, no sé, es preocupante que nos preocupe a todos más o menos lo mismo, pero quizás es bueno, ¿viste? Creo que a todos nos preocupa el rol absurdo, ridículo que ha adquirido la operación de reemplazo de la tecnología por sobre un montón de actividades que nosotros hacemos normalmente y que deberíamos poder seguir haciendo, por una cuestión de salud mental, por una cuestión no de eficiencia o de resultado final, sino por una cuestión de salud mental. Yo diría, creo que es una cuestión de salud mental. Creo que la calculadora, voy a ir a cosas muy simples, ¿viste? Creo que la calculadora, si puedes no usar la calculadora, mejor, ¿no? Pero nada más por una cuestión de salud, por una cuestión de poder vivir con la inexactitud, ¿viste? Creo que ahí eso está bueno, creo que es bueno. La preocupación en ese rol creciente obviamente tiene que ver con que obviamente los grupos tecnológicos actuales, 5, 6, 7 actores, en general varones, en la tecnología, que ya sabemos quiénes son, estaban todos ahí en el balconcito de la ceremonia de Trump el otro día, van por nuestras emociones, obviamente, ¿no? Y van por nuestras emociones en situación que a mí es la que más me preocupa, que es una situación en donde deja de preocuparte por todo lo que no tenga que ver con el consumo, con el pastoreo. Yo te voy a tener en situación de pastoreo. Entonces el humano, hoy cada vez más llamado por las empresas consumidor,
es un humano en tarea de pastoreo. Pastoreo empresario, ¿viste? Pastoreo para, si vos seguís comiendo esto, dejanos que nosotros pensamos por vos y dejanos, y ahí sí hay este término tan utilizado y sobreutilizado de la casta, pero es cierto que ahí hay una élite o una oligarquía, de la tecnooligarquía, de gente que dice yo voy a no someter a mi familia y a mi minúsculo grupo a estos artefactos y a estas cosas que yo pues ya sé perfectamente a dónde conducen, yo los voy a mantener libres, autónomos y poderosos. Entonces vas a tener gente que va a estar estudiando en esas élites y va a seguir estudiando filosofía, probablemente griego antiguo. Sabemos que una de las pasiones de Zuckerberg es la Odisea. O sea, vos tenés ahí cosas que en la formación de estos seres que encima de todo entiendo que tampoco tienen la auténtica capacidad de poder apreciar esto profundamente, al menos sí se dan cuenta de que hay una diferencia, una separación de ellos con todo el resto de nosotros que estamos comiendo mierda. O sea, ahí hay un lío que es preocupante. ¿Qué es lo que me despreocupa? No quiero acá disfrazarme de anarquista, pero sí voy a decir una cosa que a mí me interesa. Porque a mí el anarquismo no me interesa y no me gusta. Pero pasó algo muy importante hace 4 meses. Un chico de 20 y pico de años trágicamente mató al CEO de una empresa de seguridad social y médica. La razón por la que lo mató es porque él, guiado por un bestseller sobre el mundo de los negocios de la salud, entendió que había una política en la mayoría que regía, en la mayoría de estos, que era una política basada en negar, retardar y entorpecer. ¿Cómo le opones burocracia al conflicto humano, ¿viste? A la salud, algo que es desesperante y angustiante como es la salud de la gente que vos querés? Tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de vos mismo. La empresa peor de todas esas es la empresa cuyo CEO estaba por entrar a un hotel cuando lo asesinaron, por la espalda. Ese horror cae sobre los hombros de un chico de 25 años que se considera a sí mismo de alguna manera un justiciero, equivocadamente, o sea. Yo considero que esa vida es la vida de ese chico es una vida digna de ser comprendida y estudiada bajo un montón de luces. Mucho más que la vida de la víctima. Yo la vida de la víctima la entiendo porque está cortado con la misma tijera que la infinita mayoría de gente que yo he conocido en todos los negocios que veo. Lo que veo de esperanzador allí, aún con lo trágico, y por eso me hago cargo del espanto primero, para luego decir que eso, curiosamente, me parece esperanzador, es que acá hay una empresa de seguridad médica que se llama Bupa, que constantemente retrasaba todos los procesos de todas las cosas. Hace un mes, mi pareja me dijo, me aprobaron todo, sin preguntarme la emoción, me aprobaron todo. ¿De dónde crees que vino eso? Entonces, ¿dónde veo la esperanza? Veo la esperanza en el medioevo, que si alguien te rompía demasiado las pelotas, o sea, el señor feudal, viste que se habla hoy del tecnofeudalismo, que si el señor feudal te rompía demasiado las pelotas, y por ahí se le complicaba en un momento, porque, viste, su propio ejército era acotado, por ahí no te cubría todos los ángulos, y por ahí te entraban los 2.000 o 3.000 que tenías subyugados con el impuesto excesivo y demás, y te cagaban matando. Entonces, creo que esa invirtualidad, esa materialidad de ir y cagar bien a trompadas a alguien, sigue estando presente. No estoy hablando y estoy haciendo apologías ni nada por el estilo. No quiero caer en esa evaluación. Quiero simplemente mantenerlo como un diálogo en donde digo, che, hay algo acá que por alguna razón me gustó que pasó. Y lo tengo que asumir con todo el costo que tiene eso, porque es un padre de 2 hijos que hizo otra cosa que yo. Pero también es un padre de 2 hijos y seguramente un buen tipo con su familia que perjudicó a infinita cantidad de gente.
con lo que hizo. Es un ladrón de guante blanco, como ha habido montañas, y como hay montañas. Y yo tengo la sensación de que hay una juventud y unas próximas juventudes en estado de despertar a esta posibilidad, creo yo. Y ahí es donde veo una esperanza. Carlos, me gustaría cerrar conectando esta viñeta que traes de un fenómeno, de un acontecimiento que marca la cultura contemporánea, con tu condición de papá de 2 hijos adolescentes, jovencitos. Como papá, ¿qué te moviliza respecto de hacia dónde, viste, van tus chicos? El otro día, mira, y te exagero 0, ¿eh? Iba caminando con Domingo y Domingo me dijo, bueno, Alonso tiene 19 meses y Domingo tiene 15 años a punto de cumplir. Entonces son 2 momentos muy, muy distintos y muy importantes, pero muy distintos. Y Domingo me dijo algo en el estilo de, como está el mundo, uno no puede darse el lujo de no estudiar filosofía. Entonces él se metió en que las 3 exámenes más grandes que va a dar a UCI, que es un muy buen colegio, son filosofía, literatura inglesa, y el tercero lo está dudando. A mí eso me hace pensar que hay una vida, hay una posibilidad. Y creo que son muchos. Pero si no te vas tan lejos como alguien que quiere estudiar filosofía, creo que hay una observación desde muchos diferentes ángulos del mundo en donde hay gente de esa generación que está pensando lindo. Respecto de Alonso, apenas empezó a caminar hace unos días y lo que estimo es que va a llegar a un mundo, si no hay o alguna de las catástrofes posibles con todos los despelotes que hay hoy en el mundo, pero si no ocurrieran cosas terribles de acá a los próximos 10 años, creo que va a ser alguien que espero que esté con la guardia más alta respecto a la tecnología. Carlos, ¿viste Adolescencia? Sí. ¿O leíste La Generación Ansiosa? Sí, la generación ansiosa me la mandaron ayer, de hecho, a colación. Todavía no la leí, solamente scrollé cosas para ver gráficos y demás, pero es muy importante la generación. Sí, estamos ahí y estoy muy... Una de las cosas que pretendo y que planeo hacer es tratar de setear a la fuerza paros de trabajadores de redes sociales, o sea, todos nosotros. Me gustaría que trabajemos juntos en eso, te dejo la invitación. Hay algo muy fuerte ahí. ¿Sabés que pienso en tu hijo de 19 meses, viste? Y estás casi que a un abismo de distancia generacional, ¿no? Sí. Qué desafío, ¿no? ¿Qué quiero? Qué desafío, ¿no? Con tu hijo de 19 meses. Desafío, sí. La distancia. Sobre todo es un desafío grande para las lumbares. Te puedo asegurar que tengo 55 años y estoy aprendiendo a hacer sentadillas. Estoy yendo al gimnasio a entrenar de la cintura para abajo, todos los músculos posibles. Pues. Es impresionante eso, ¿viste? Pero sé lo que decís también. Yo creo que hay que volverles a estos pibes, hay que volverles a esta soberbia Luis XV, Luis XVI, hay que volverles fuerte, porque y la verdad que creo que nos damos cuenta todos, no tenés que ser un revolucionario para pensar esto, se nos están riendo en la jeta. Me encanta que te sale Villaluro, por más que estés en la tarde londinense, con todo una estética y un ambiente y un contexto europeo, pero te sale un Villaluro del alma. Cerramos con esto. Carlos, ¿qué te conmueve? Me gusta la idea de conmoverse porque, viste, cuando uno se conmueve, deja de controlar con las ideas y uno hace, de alguna manera, una relocalización subjetiva, ¿no? Sí. Es muy fácil. La gente que se hace la vida imposible para defender indefendibles. Eso me conmueve. La gente que se complica por ser misericordiosa, por ser... Esa gente a mí, eso me conmueve en serio, ¿eh? Me conmueve la gente que
que sale a defender a gente que la está pasando mal. Eso me hace... Es casi inexplicable hoy y me encanta. La gente que para una pelea, la gente que no filma una pelea, la gente que va a parar una pelea. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande y gracias por esto. Un honor. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.